nuestros televidentes, seguramente interesados en aprender un poquito más sobre este mundo tan amplio de las terapias alternativas, donde este programa se especializa justamente en dar información sobre todas las variables, posibilidades y alcances de las terapias alternativas en líneas generales. Es una forma de que ustedes tengan una prevención a la hora de acudir a un terapeuta alternativo, teniendo ya una idea de base de qué tipo de funciones puede cumplir o qué tipo de funciones no puede cumplir. Vamos a tener entonces la posibilidad un día más, una noche más, de acceder a la información. Acuérdense lo que siempre machaco, ¿no? Que en este mundo de información, este mundo moderno, la información, es lo que cuenta. A la hora de nosotros poder relacionarnos con los demás, en este caso con nuestro propio terapeuta alternativo, le va a generar a esta persona, al terapeuta, al profesional, una situación muy grata el saber que ustedes tienen una idea de lo que están haciendo y no llegan simplemente como meros paracaidistas a que les solucione la vida, ¿no? Les salve la vida. Es muy importante tener en cuenta entonces que esto de las terapias alternativas tiene más que ver con un estado de sanación que un estado de curación. Saben que ahí no me interesa, no me gusta entrar, pero sí la palabra sanación la podemos manejar con mucho tino, porque es lo que en forma global y específica el terapeuta alternativo de distintas artes es en lo que maneja y es en lo que mejor se encuentra, ¿no? Otro punto referente que tenemos que tener en cuenta, sabemos que cualquier terapeuta alternativo que se precie tiene que tener una experiencia y eso se lo da el volumen de gente que tiene, el volumen de personas que trata y el tiempo que está en el candelero, el tiempo que lleva trabajando. Son puntos referentes muy importantes para que ustedes se vayan a hacer atender por alguien que ya tiene un cahier. Y este cahier se lo ha generado al terapeuta ni más ni menos que la experiencia, que es la práctica. Obviamente que para poder estar en el candelero cualquier terapeuta tiene que tener conocimientos previos. Eso no sé si hace falta explicarlo, ¿no? Pero lo voy a explicar. Sí, tienen experiencia, gracias a los conocimientos previos, se han tenido que formar largamente en sus temas. Y como toda terapia, tiene sus bemoles y como toda terapia hay terapeutas y terapeutas. ¿Bien? Entonces, una persona que tiene las cosas claras, a nivel terapéutico es aquella que tiene muchísimo trabajo de por medio y que lleva muchísimo tiempo resolviendo obstáculos. Ojo, no tienen nada fácil los terapeutas alternativos el trabajar con ustedes. Ojo, uno de los problemas que tiene el terapeuta es el motivo por el cual ustedes llegan a la consulta y otro problema muy grande es el desconocimiento y la exigencia sin ningún tipo de miramiento que se les pide al terapeuta, ¿no? Es como que tiene que ser bueno, como era esto de bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, es una aberración, ¿no? Pero lo cometemos todos, en este caso, bueno, yo que estoy en el mundo y me hago atender con lo que haga falta, no lo genero, pero ustedes que se van a hacer atender, acuérdense de una cosa muy importante que es el respeto por el otro, si ustedes van al terapeuta alternativo, van por... Bueno, la respuesta la tienen ustedes, Si ustedes encuentran la respuesta, me parece un poquito injusto que le vayan a exigir a una persona que es una artista, los terapeutas alternativos son artistas, ¿sí? Que está tratando de generar su obra en base a la necesidad que usted tiene. Pues hace muy mal, por la cuenta que le trae, en apretar el intelecto y el trabajo de esta persona porque lo va a poner nervioso. Y no creo que sea nada razonable tener un señor que se dedica, no sé, un taxista y ponerlo nervioso en el tráfico de Vigo, ¿no es cierto? No lo hacen, ¿a que no? Me parece que es lo más lógico con un terapeuta alternativo donde ustedes ya llegan literalmente rendidos, porque si no, no pisarían la consulta, que tengan el suficiente respeto por esa persona, porque es una persona, que necesita tomarse su tiempo para hacer su trabajo, ¿bien? Un trabajo muy complejo, porque ustedes están ahí
cuando llegan al terapeuta alternativo, me corrigen si me equivoco, espectadores, cuando ustedes llegan al terapeuta alternativo están desahuciados. ¿Sí? ¿O no? Sí, están desahuciados. Entonces, por favor, por la cuenta que les trae a ustedes mismos, telespectadores y usuarios de las terapias alternativas, sepan que no es muy lógico poner en entredicho ni tensar a una persona que ahora tiene la responsabilidad de hacer un reequilibrio en su organismo del tipo que sea. Entonces, punto 1, muchísimo respeto con las personas que están por ir a visitar, porque de ese respeto saldrá una consulta incluso más o menos positiva. Uno de los elementos que seguramente ustedes no tienen en cuenta es que los terapeutas alternativos son personas que están muy abocadas a resolver problemas, ¿sí? A resolver problemas. Estoy hablando de una de las profesiones con mayor exigencia cultural y con mayor exigencia profesional, pero con una exigencia humana que nadie piensa, ¿sí? Nadie se pone a pensar ni se pone en la piel de nadie, y menos aún en esto. Entonces les pido por favor que presten mucha atención, abran mucho sus orejas, limpien los ojos y miren bien. Hoy vamos a tener la posibilidad de trabajar con la información que nos va a dar Noemí Ackerman, que es una terapeuta especialista en medicina china, y nos va a ilustrar sobre un tema que es bastante desconocido, pero que esta persona es una profesional, como todos los que están llegando a este plató, de punta a punta, ¿no? Y lleva mucha experiencia y muchas cosas tiene para decirnos. Vamos a meterla en el tema. Hola, Noemí, ¿cómo te va? Hola, encantada. ¿Cómo estás? Bien, bien. Encantada de estar aquí, porque me gustó la introducción. Bien, gracias. Sí. Tenemos mucho de qué hablar. Bien, contame un poquitito entonces. ¿Tu especialidad es? La medicina china, pero en todo su esplendor. Quiere decir, la medicina china no solo como la conocemos aquí en España, que es la acupuntura, lo que nos ha llegado, no eso de colocar unas agujas para tratar una patología. La medicina china es un arte. Entonces yo voy a tratar al paciente con dieta, pautas dietéticas, si tengo que darle algún suplemento de farmacopea china, y además unas pautas para vivir, también para cambiar sus hábitos de vida. Una cosita, perdóname. ¿Te formaste? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva esta formación? Me formé. Tenemos una escuela parasanitaria que nos forma en medicina china durante 3 años. Bien. Pero en España tenemos varias escuelas y se pueden ampliar hasta 5 años los estudios. Sí. Además, tenemos exámenes internacionales que tenemos que pasar para convertirnos en doctores de medicina china. ¿A dónde vas a hacer el examen? A China. Uy, qué buenísimo. A China, una universidad. Hay que recordar también que en China son estudios oficiales. Aquí nos llamamos terapeutas alternativos, pero realmente porque no tenemos una universidad que nos haya traído estos estudios ni un reconocimiento. Como decías antes, estamos un poquito apartados, ¿no? En Occidente y en España más. En España más. Dame y danos una idea de cuánto tiempo lleva esta medicina china actuando. Muchos años. Es una medicina milenaria, por lo menos 3.000 años de historia, que se recuerda, que se tengan realmente datos, ¿no? De agujas que han encontrado, tratados que se han escrito sobre medicina china hace 2.000 años, tenemos uno de los tratados más antiguos, pero es una medicina que se desarrolló sobre todo este tiempo. Es decir, no estamos actuando en base a esos tratados de hace 2.000 o 3.000 años de historia, ¿vale? Sigue en investigación y sigue desarrollándose. Y sigue desarrollándose por médicos occidentales también, incluso que la han traído a Occidente. Es decir, que tenemos datos empíricos y científicos. Aparte de la formación en medicina china, ¿qué otra formación tienes? Sí, soy titulada en antropología forense y actualmente soy profesora de anatomía en nuestra escuela, que es un instituto internacional de yoga tibetano. ¿De yoga tibetano? Sí, formamos a instructores y profesores de momento. Bien. Y digo una cosa, cuando llega una persona a tu consulta, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué va a pasar? Se va a encontrar con una situación que yo creo que no se espera normalmente. Porque, como decías antes, la gente acude a un terapeuta esperando que le resuelva un problema, una situación, sea incluso una situación emocional que le supera, o una patología física o que se ha hecho un esguince, ¿no? Y no puede con el dolor.
pero no se espera que le preguntes sobre su vida en general, que le preguntes sobre sus hábitos alimenticios, como decía antes, incluso cómo duerme. Desde el punto de vista de la medicina china tenemos un interrogatorio muy amplio. Tenemos que preguntar incluso todos los hábitos que tiene durante el día esa persona, como te puedes imaginar, ¿no? Entonces no se espera tener que repasar su vida en consulta y reconocer y decir en alto algunas cosas también. O sea, se preocupan o se interioriza sobre el propio ser, ¿no? Exacto. No es superficial. Exacto. Les interesa quién es. Exacto, porque a mí me puede venir una persona con un esguince de tobillo y me puede venir otra con otro esguince de tobillo y no los voy a tratar igual. Ajá. Nunca, no tiene nada que ver. Enfocas de formas distintas. Siempre. Dentro del protocolo de investigación tienes datos suficientes como para poder determinar si un esguince de tobillo es por un motivo o por otro. Siempre, porque esa persona ya es diferente que la otra. Su organismo es diferente y sus tejidos son diferentes, ya no las emociones, no me meto en eso, que también hay que analizarlo. Pero ya solo su físico va a ser totalmente diferente y se alimenta diferente a la otra persona. Entonces no se trata de tener un diagnóstico y un libro que nos diga cómo actuar, como decías tú, un protocolo. Tenemos que volver a analizar a la persona completa. Cada persona que entra en consulta hay que analizar desde cero. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Normalmente una primera consulta puede llevar 1 hora y media. ¿Hora y media? Hora y media. Una primera consulta, porque lleva el interrogatorio, lleva también el tú a tú, el cara a cara con la persona, además de poder hacerle una primera consulta en camilla, ¿no? Y a partir de ahí normalmente tengo 1 hora por paciente. ¿Y qué herramientas utilizas? ¿A la hora de tratarles? Sí, por ejemplo. Sí, lo que tenga que hacer con esa persona en general, yo actúo mucho con acupuntura, utilizo las ventosas, que las hemos visto hace poco en las Olimpiadas, hemos visto a estos nadadores del equipo de Estados Unidos con unas marcas tremendas en la espalda, ¿no? Pues, ¿esas marcas son normales? Son totalmente normales, Bien. sí. Son temporales, también hay que explicarlo. Bien. Son temporales. Duran 1 semana, 2 semanas, no duran más, desaparecen. Pues ahora tenemos por ahí que se escapa la víctima, cógenla. Sí. Que le vamos a poner ventosas. La cogeremos, la cogeremos. La tumbamos ahí, Sí. la convencemos con un chupachús y ya le diremos que... Y estupenda, y le va a sentar fenomenal. Bien, bien, bien. Sí. Y por ejemplo, en el mundo de las ventosas, ¿qué se puede conseguir con esto? Sí, en principio activamos la circulación sanguínea, por eso hemos visto que dejan una marca temporal, ¿no? A la hora de activar la circulación sanguínea estamos nutriendo con oxígeno y con otros nutrientes el tejido celular. Vamos a eliminar adherencias y básicamente explicándolo vamos a disminuir el tono muscular, a relajar una contractura y a nutrir también cartílago y articulaciones. Por lo tanto, la persona va a notar alivio del dolor. ¿Qué otro... ¿Hasta dónde puede llegar, digamos, el alcance de la ventosa? Aparte de la parte estructural que me estás comentando. Tiene una parte energética. Ajá. También la ventosa. En medicina china vamos a trabajar con canales de energía, que es donde colocamos las agujas, ¿no? En acupuntura. Esos canales de energía es como una red venosa en el organismo. Entonces yo las ventosas las puedo colocar también sobre puntos de acupuntura y trasladarlas a través de esos canales para activar la circulación sanguínea, pero también la energía. Entonces siempre va a haber un beneficio, digamos, emocional, psicológico para la persona. O sea, que puedes intervenir en tu consulta, creo, ¿no? Si vos le preguntas a una persona quién es y se explaya, ya va a tener una canalización contigo, ¿no? Y encima luego a nivel mecánico y energético trabajas sobre su estado emocional. Siempre. Es que en medicina china es imposible separarlo. No puedes separar el cuerpo de la mente, porque lo vamos a trabajar como un conjunto. Si separamos el cuerpo de la mente, estamos haciendo como la medicina moderna, departamentos. Yo voy a tratar un pie, tú tratas la parte neurológica, ¿no? Yo trato la parte digestiva y de las emociones que se encargue otro. No, en medicina china tratamos todo en conjunto, porque una cosa va a influir siempre en la otra, siempre. Bien, entonces... tiene pinta de que esto que estás diciendo es así porque tú llevas ¿cuánto tiempo trabajando? En medicina china unos 5 o 6 años trabajando. Bien, bien. Claro, evidentemente los chinos llevan muchísimos años con esto, Muchos ¿no? más, sí. Si quisiéramos hacer un replanteamiento de lo que estás diciendo, pues simplemente con mirar a esa cultura lo tendríamos claro, ¿no? Pero como siempre hablo aquí, estamos manejando una cosa pragmática, que es que esta mujer está trabajando desde hace 5 o 6 años con clientela, ¿o me equivoco? Sí. ¿A qué hora empiezas?
Normalmente a las 9 de la mañana y termino sobre las 9, 10 de la noche algún viernes. ¡Qué tortura! Sí. Luego te pinchas tú. Siempre, siempre. Hay algo muy importante, que es que el terapeuta dé ejemplo y sobre todo con sus hábitos de vida, ¿no? Y un equilibrio emocional y físico. Porque le damos energía a la gente, dedicamos nuestro tiempo a las personas siempre, ¿no? Y necesitamos estar bien nosotros para poder hacerlo. Bien, ¿esto lo combinas con qué? ¿En consulta? Sí, no, me refiero a tu vida personal. Si tú haces acupuntura y luego haces... Por supuesto, yo siempre me practico acupuntura y hago yoga tibetano, meditación, qigong, que es otro de los pilares de la medicina china. Bien. O sea, lo que estás diciendo es que, nunca mejor dicho, tú te involucras en tu salud, en tu equilibrio, ¿verdad? Siempre. Haciendo cosas, evidentemente. Ajá, y es lo que intento transmitir a los pacientes también. Que sean responsables ellos, que tengan conciencia y autoconocimiento. Porque estamos muy acostumbrados a me duele esto, que me lo solucione otro. O no enterarme exactamente de qué es lo que me pasa. Sé que me pasa algo, pero no sé el qué, no escucho mi cuerpo ni lo conozco. Intento explicarles, intento enseñarles y que detecten signos que puedan ser de desarmonía antes de que venga una enfermedad. Incluso decir, oye, en esta época me siento más cansado o últimamente me duele un poco más la cabeza. Algo está pasando, vamos a intentar solucionarlo antes de que venga el problema. Ah, qué bonito, la parte de la prevención, entonces. Exacto, que la medicina china tiene esa parte de prevención que se diferencia de la medicina moderna, que actúa realmente cuando aparece, ¿no? Una sintomatología que puedan ellos explorar y explicar a la persona. En este caso, el terapeuta sobre todo va a explorar a la persona y va a observarla. A veces vemos en el tono de la piel, tenemos que analizar también la lengua, el pulso de la persona. En su aspecto general vemos signos que nos indican que está empezando un proceso, antes de que podamos detectarlo con pruebas físicas o pruebas médicas, ¿no? En una clínica. Y así podemos actuar antes de tiempo. Como podemos escuchar, y ahora lo vamos a ver, el tema que está contando no se puede coser en un hervor, hay que trabajar muchísimo para contar lo que ella está contando, ha estudiado y ha trabajado muchísimo. Obviamente ya te quedas invitada para otro programa y seguirnos contando cosas, sobre todo haciendo cosas. Gracias. Y ahora vamos a hacer, como siempre, un pequeño paréntesis para organizar todo, para hacer una demostración y pondremos unas ventosas. Y ya tú explicarás las características, ¿sí? Exacto, pero eso es mejor verlo. Venimos enseguida, no se vayan. Vamos entonces a trabajar un poquito con esta espalda, ¿sí? Vamos a poner entonces, o vas a poner ventosas. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo en ella? En principio tenemos una espalda que está bastante contracturada, tenemos un tejido muy adherido y tiene dolores musculares. ¿Y cómo sabes que está adherido? Está adherido porque lo primero que hacemos cuando nos viene el paciente obviamente es explorar, ¿no? Antes hablé de la charla con el paciente, el interrogatorio, pero pasamos a la exploración. Hay que ver si hay algún desequilibrio postural, alguna lesión y de dónde viene todo esto. ¿Y una valoración para ver si está el tejido retraído? ¿Cuál es, manual? Sí, simplemente sería palpar a la persona, tendremos que explorar también la columna para ver si hay alguna patología en la columna y saber dónde podemos trabajar y dónde no, porque vamos a hacer succión de tejido con la ventosa, ¿vale? Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado si hay alguna, por ejemplo, una hernia discal, de no colocarlo encima. ¿Sobre hueso no? El sobrehueso se puede colocar siempre y cuando sepamos que no hay ninguna patología debajo y sepamos manipular bien la ventosa. Ahí está. Eso siempre depende del terapeuta. Además, normalmente se le da un masaje previo a la persona, ¿vale? Mira qué bien. En medicina china también tenemos el Tuina, que es el masaje chino. Es un masaje bastante fuerte, energético y calienta el tejido. Entonces, escuchen, ¿eh? Tuina. 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 Ahí está, ¿eh? Que yo no lo conozco, entonces lo he escuchado, pero como... Claro. ¿Y es un masaje? Es un masaje energético. Es bastante potente, se da aparte sin aceite, pero calienta el tejido, lo que quiere decir que me lo prepara, me lo soltaría para utilizar las ventosas después. O sea, un terapeuta en medicina china te podría dar un masaje en seco. Perfectamente, sí. Bien. Y eso sería, después de haber valorado el tejido, con estos especie de pellizcos que haces. Exacto, sí, es una palpación.
Yo necesito la palpación en mi consulta siempre. Además que parte del diagnóstico que le hago a la persona no solo es ese interrogatorio, sino también es ver la lengua y el pulso. Es decir, que ya estoy utilizando también mis manos de nuevo para saber si hay alguna desarmonía. ¿Y qué haces con el pulso? Con el pulso puedo ver el estado de los órganos internos, sobre todo. ¿Con el pulso? Con el pulso. Oh. Si hay algún agente externo que haya entrado en el cuerpo de la persona y le esté causando también esa patología, quiero decir, si hay calor en el cuerpo, si hay frío en el cuerpo, si hay humedad. Aquí en Galicia tenemos muchísima humedad, la mayoría de pulsos son un signo de esa humedad que tenemos interna. Por eso hay tantos dolores musculares y articulares también. O sea, te han enseñado a valorar el tono, el matiz de los pulsos que tomas en dónde. Exacto, en la muñeca del paciente, sí, la arteria radial. Qué buenísimo. Sería la arteria radial, que tenemos que coger los pulsos de las dos manos. O sea, tenés conocimiento para sí. poder determinar si el pulso es porque tiene humedad o porque tiene alguna otra... Sí, cualquier desarmonía en el cuerpo de la persona. Bárbaro. Yo luego voy a juntar todo lo del interrogatorio, todo lo que he explorado, lo que me ha dicho el paciente y lo que he cogido con el pulso y la lengua para hacer el diagnóstico. Por eso comentábamos antes que cada persona es diferente. Por eso, decíamos entonces, un terapeuta en medicina china te va a tomar el pulso, pero con una lectura completamente diferente a lo que tú tienes conocido, porque es como un libro abierto para ti el pulso. ¿A que sí? Exacto. Y luego el tejido también te da otra información muy amplia, donde te permite ver si pones o no pones, porque estoy viendo que hay varios tipos de... Sí. Hay unas grandotas ahí que meten miedo, dice que. Sí. Y entonces dice, mira, las pequeñitas aquellas con un pitorrito verde, o sea, muy interesante. Y estas son todas diferentes para distintas cosas. Sí, son diferentes, cada una tiene sus aplicaciones. Habría además unas ventosas de bambú, que aquí no tenemos, que serían específicas para la humedad, para extraer humedad. Vamos a practicar lo que se llama la ventosa caliente, que es la de cristal, la que era más tradicional, incluso aquí en Galicia lo utilizaban nuestras abuelas y bisabuelas con los vasitos de yogur, que los calentaban y los ponían en la espalda de sus nietos, de sus hijos, para aliviarles el dolor, sin saber realmente la raíz de dónde venía todo esto, pero sabían que colocando el vasito de cristal aliviaba. O sea, te tomabas el yogur y luego te tratabas un dolor, es estupendo. Claro. Hacernos un favor, mostrarnos cómo se hace eso, que veo ahí un montón de artilugios. Bueno, tenemos la ventosita de cristal, ¿vale? Que es la que voy a colocar yo en el cuerpo del paciente, y tenemos un algodón que le vamos a poner alcohol. Ok. Porque primero necesitamos calentar, ¿no? Necesitamos fuego para esta terapia. Muy bien. Bien. ¿Vale? Prendemos tranquilo, que no pasa nada. Estaba viendo. No vamos a salir que ardiendo. fuma nada de puros, dice. Nada. El tema está en que, evidentemente, la persona tiene que ser muy ducha en esto, ¿no? Sí, acá estamos con fuego. Hay que tener mucho cuidado siempre, siempre. Pero es que además no solo estamos con fuego, estamos con el cuerpo de una persona. Eso. Vamos a hacer succión en un tejido. Si está dañado o podemos nosotros influir en él, tenemos que saberlo y tenemos que tener conocimiento del cuerpo humano para eso. Y la temperatura que le vas a dar a eso lo tienes que controlar tú también. Exacto, para no realizar quemadura. Mostrarnos, a ver cómo es eso. Vamos allá. Ella tiene una espalda estrechita, entonces vamos a ir, ¿vale?, con unas ventosas un poquito más pequeñas. Podemos colocarlas grandes igualmente, pero para no tirarle, como es la primera vez, no vamos a tirar demasiado del tejido, ¿vale?, que no quiero hacerle daño. Si tiras mucho del tejido, ¿qué puede pasar? Nada, realmente lo que causaríamos sería un hematoma aún más grande, pero la persona tendría, digamos, una resaca después de 2-3 días ¿sí? que le molestaría el tejido, sí. Pero sería igualmente totalmente normal, ¿eh? Ah, bien, bien, bien. ¿La resaca en qué síntomas o qué molestias se podría...? ¿Local, sí. dolor, molestia? Sería local, sería como después de un masaje simple, un masaje descontracturante sueco, nosotros tenemos la zona como mazada, ¿no?, que le llamamos, que nos anduvieron ahí, nos molesta un poquito más, pero empieza a aliviar. Al pasar 2-3 días tenemos que sentir ese alivio. Bien, importante que sepa el paciente que después de esto va a tener un poco de masadura. Siempre. Ahí está. Se nota, es tejido que vamos a eliminar adherencias con la ventosa, ¿vale? Entonces vamos a tirar de él y tejido muy profundo, no solo al que llegamos a través de un masaje, como es el caso del masaje sueco, que sería más superficial, ¿vale? Vamos a llegar a tejido muy profundo y estamos activando la circulación sanguínea. Si hay toxina en el organismo, lo vamos a mover a través de la circulación. ¿Estás diciendo que esto está llegando a más profundidad que la piel? Exacto. Tejido muy profundo. Entonces la persona lo va a notar esa movilización si fuese de sangre. una persona con
una alimentación toxínica, esto podría ayudarlos. Por supuesto, en ese caso yo he observado con muchos pacientes que lo que es la marca de la ventosa queda muy oscura. Cuanto más daño hay en el tejido o incluso en la alimentación de la persona que no sea muy equilibrada, se va a notar más. Bien, entonces esto va mucho más allá de lo que estamos viendo, ¿no? Estabas hablando de una contractura, pero estamos entrando en el ser ya, ¿no? Siempre, y como he comentado antes también, estamos trabajando en canales energéticos, canales que utilizamos en la acupuntura para colocar las agujas, ¿no? Entonces, les estamos estimulando, yo coloco la ventosa en un punto que va a tener siempre unos beneficios físicos, pero también emocionales en la persona, siempre, porque es un equilibrio de todo su organismo. Si yo llego con un estado de estos llamados depresivos, ¿sí? ¿Me podrías tratar? Por supuesto. Tendría que ver con qué terapias vamos a tratarte en consulta, porque siempre hay que priorizar, digamos, unos síntomas agudos. Un estado depresivo puede venir de muchas cosas, ¿no? Bien, pero en este momento, ¿qué te ocurre? ¿Que no eres capaz de dormir? ¿Que realmente no eres capaz de salir de casa? ¿O qué? Entonces vamos a ir a eso. O sea, y eso lo podías hacer independientemente de que lo vas a encargar con la medicina china, ¿lo podías manejar con las ventosas? Por supuesto. Buah, porque vamos a movilizar la energía de la persona también y vamos a quitar bloqueos emocionales incluso. Qué bueno. Pero eso van a ser beneficios a posteriori, porque esa depresión se va a ver en el cuerpo de la persona. Va a ser una persona que igual tiene trastornos digestivos o más contracturas, lo que llamamos síndrome miotensivo. O sea que sería interesante que la persona que se trate con esto, con un profesional como tú, que mañana cuando tenga algún tipo de reverberación, te llame. Siempre. Te consulte, ¿no es cierto? Siempre. Mira, es que me pasa esto. Y que ¿sí? escuchen su cuerpo, que se conozcan a ellos mismos, su cuerpo y su mente, sus emociones. Pero eso lo van a hacer, digamos, es una apuesta muy alta, ¿no? Que las personas entren en autoconocimiento. Sí, pero siempre va a ser mi meta. Bien, genial. Entonces las personas tienen que saber que cuando van a un experto en medicina china, lo que necesita esta persona va mucho más allá de lo que está en lo que sea la punta del iceberg, ¿no? Exacto, tenemos que ir rascando y trabajando a largo plazo siempre con la persona. Podemos aliviar síntomas agudos en ese momento. Escuchan, a largo plazo, ¿ok? Que esto no se cuece, esto no es cuestión de 5 minutos, porque en función de cómo vienen, que llevan arrastrando, cuántos años de pesadez interior, toda su vida. Entonces no lo van a quitar en una sesión de ventosas. Exacto. Está claro. Entonces esto generará un bioequilibrio, ¿sí? Con los tiempos de la persona. Exacto. Que no son de su intelecto, de su capricho. Nada. Y todo lo que va a tener que trabajar esa persona por su cuenta. No es solucionarlo en consulta, es ayudarlo en consulta y darle unas pautas para que luego coja ese camino, que es un camino de sanación y de autoconocimiento. Bien, esto lo manejarías tú orientándolo también, lo apoyarías también en esa otra parte. Por supuesto, incluso doy técnicas de respiración en consulta, doy también unas pautas dietéticas para la persona, buenísimo. Sus hábitos de vida, incluso laborales e incluso sexuales. Hay costumbres que tenemos que nos dañan. Qué bueno. Entonces hay que... Me parece que te estás todo. metiendo muy profundo, tanto como que esto tiene que ver con su niñez también, ¿no? También, por supuesto. Estamos removiendo cosas profundas. Forma parte de la persona, ¿no? Toda esa etapa, incluso un posparto. También. Qué claro, los primeros momentos de la vida de una persona. Puede haber muchas cosas ahí. Yo no sé lo que hay, pero sé que tenemos que trabajarlo. ¿Puedes tratar a una embarazada? Podemos tratar, pero en ese caso, por ejemplo, tanto con acupuntura como con ventosas tenemos ciertas contraindicaciones, ¿vale? Con ventosas no podremos trabajar el abdomen, una zona lumbar, y luego con acupuntura ciertos puntos que pueden ser, que remueven energías. Riesgosos. Sí, porque tenemos que evitar esas zonas. ¿Y niños? Y niños también. Yo normalmente, y más por el tema de que son terapias alternativas aquí en España, que lo recuerdo, aunque sean estudios oficiales, a partir de los 7-8 años los trato en consulta. ¿Bebés? No. Nada, en China se hace. Tengo que decir que allí lo hacen, pero aquí no, porque son terapias invasivas. Yo no voy a decir que no, colocamos agujas y colocamos ventosas que dejan marca. Exacto. Y hay que entender que, siendo niños, pues igual no están acostumbrados. ¿Y qué me decís con las personas mayores? También. Lo único que tenemos que vigilar es cómo están de energía esas personas. Una persona muy debilitada, a la hora de movilizar su energía, el terapeuta tiene que saber muy bien cómo hacerlo. ¿Y esto serviría para potenciar su energía? Siempre. Bien. Siempre, porque activamos el organismo, le damos un toque de atención. Y podría tener que en la fase de activación luego tiene una fase de bajo y luego una fase de alto, ¿no? Por supuesto, a veces incluso vienen síntomas de enfermedades que hemos tenido anteriormente. Bien, escuchan que si tienen un tratamiento y hay una reverberación,
consulten al terapeuta, no salgan corriendo. ¿Sí? Porque si fueron con una pupa y luego aparece una reverberación de otra cosa, por lo menos denle la oportunidad al terapeuta de explicar. Si sabe o no sabe qué está pasando. Por supuesto. Pero no salgan disparados, ¿sí? Opinando cosas que no tienen nada que ver con tu profesión. Claro, y así van a conocer su cuerpo también. El beneficio es grandísimo porque evidentemente si alguien de la familia consigue generar beneficios no solamente técnicos, sintomáticos, sino enterarse realmente, luego cuando se lo pasa al resto de la familia generan un bioequilibrio en la familia, todos, ¿no? Porque entran todos en la dinámica esta. Bien, ¿cuántas sesiones me decís que pueden llegar a hacer falta? Depende muchísimo del paciente, de la patología que tenga. Yo normalmente los trato pues una vez cada 15 días, si no hay mucha urgencia. 15 días. O una vez a la semana, si hay urgencia. Bien. En ese ¿Y caso. se puede prolongar como cuánto? Se puede prolongar el tiempo que queramos, realmente no hay un máximo. Y con acupuntura tampoco. Tampoco. Lo que sí tenemos que ver que el tejido esté bien. Igual la recuperación, lo que comentaba antes, de una marca, de una ventosa, no es lo mismo en ella que en otra persona. Entonces, si un tejido todavía se está removiendo, no vamos a incidir de nuevo encima. ¿Qué importancia tiene la nutrición, la hidratación y el ejercicio físico? Vale, lo es todo en la salud de una persona. Yo siempre digo que la alimentación es la base. Si no hay cambios en los hábitos alimenticios, no va a haber cambios en la salud, aunque hagamos acupuntura, aunque hagamos ventosas. Vale, va a ser una ayuda, pero no va a haber cambios reales. Entonces es la base de todo. La persona tiene que hacer ejercicio y tiene que alimentarse bien. Bien, pues entonces está más que claro lo que has explicado, ¿no? Todos estos elementos que llevas, dijiste 5 o 6 años utilizando, Sí. Hablan a través de tus manos, a través de tu experiencia. Bien. Las personas entonces que vengan a tu consulta, que te van a localizar, ¿en dónde? ¿Qué teléfono tienes, por ejemplo? Tenemos el de la consulta de Vigo, que es el 986-481196. Y tenemos un correo o algo así. Un correo electrónico, sí, que es el mío, que es noemiackerman@gmail.com. Bien, perfecto. Entonces ya sabemos, tenemos un punto referente para cualquier duda. Aparte de dirigirse a la profesional, podemos manejarnos también preguntando en Quirox por su punto referente y cualquier duda que tengan, vamos a evacuarla de la forma profesional correspondiente. Pues nada, te agradezco un montón. Nada, a vosotros. Y quedamos para otra, para que sigas desarrollando esta famosa terapia y fabulosa terapia de la medicina china. Gracias. Hasta luego y nos vamos a ver prontito para seguir generando cultura y generando tranquilidad a los televidentes. Nos vemos la próxima semana. Pues muchísimas gracias y hasta luego.